Otro miembro de la galaxia había emergido del vacío eterno y se había presentado para la conquista Han. En los rincones más remotos de las zonas remotas del borde galáctico, un grupo de exploración se encontró con una nave de guerra humana. Los humanos, conocidos como la Unión Terran, fueron ingenuos e ingenuos, como todos nosotros, desde el principio, y los invitaron a unirse a ellos. Esto no terminó bien. A la humanidad contaba con un territorio excepcionalmente pequeño y flotas muy limitadas, habiendo dejado la cuna hacía apenas 5 décadas. Toda una vida para ellos. Solo contaban con unos 6, tal vez 7 sistemas en total, dentro de su cúmulo local de unos 42. La respuesta inicial de la galaxia fue la curiosidad. La mayoría de los humanos estaban tan emocionados de ver a alguien más en el universo, que enviaron demasiada información a cualquiera que quisiera escucharlos. Metadatos, comunicaciones, datos de tráfico, ubicación del planeta natal, todo lo que se consideraría secreto nacional. Considerando los tiempos actuales, lo compartían libremente con cualquiera que los escuchara. O al menos, con cualquiera que pudieran encontrar. ¿Cuán sola debe sentirse una raza para hacer algo tan ingenuo? Bueno, no importaba. La galaxia tenía cientos de denizens, cientos de especies diversas. El rumor, como lo llaman los humanos, hizo lo de siempre. Las primeras razas que encontraron esa información o contactaron con ellos, la mantuvieron en secreto. Las razas más arrogantes y violentas decidieron, en cambio, distribuirla o usarla para futuras operaciones. La información se difundió por la galaxia y, en un mes galáctico, aproximadamente 3 meses humanos, la mayoría, si no toda, la comunidad galáctica conocía a la humanidad. Algunas razas ocultaron ciertos datos, como la ubicación del planeta natal, ya sea por razones honorables o por influencia política. Otros vendieron directamente la información a imperios más grandes o la usaron como herramienta de negociación. La galaxia hizo lo que siempre hacía al encontrarse con una nueva cara: averiguar qué era, dónde estaba y si valía la pena explotar esclavizaje, Ukauchivaj, y toda la comunidad galáctica llegó a la misma conclusión. Los humanos eran magníficos. El flujo de información comenzó poco a poco. Los humanos comenzaron básicamente con su propia información básica: biología, clase de mundo natal, información del bioma, etc. Luego, varios imperios entraron en contacto y recuperaron más información. Cuanto más sabíamos sobre ellos, más queríamos saber sobre ellos. Una especie de soldadores de la muerte. En sí misma, es extremadamente rara. Solo 5 de las aproximadamente 200 razas de la comunidad eran habitantes de mundos de la muerte. Y de esas 5, solo una tiene un imperio de calidad razonable. E incluso ellos son vasallos de un imperio mucho mayor. Su fuerza, densidad muscular, inteligencia e instinto de supervivencia los convertían en candidatos ideales para casi cualquier imperio militar o industrial. Los mamíferos, un tipo muy común, carecían de temporada o ciclo reproductivo. Los humanos, aunque pequeños en su imperio, eran numerosos, con más de 20.000 millones de individuos. Esto significaba 2 cosas: un sistema reproductivo robusto, o al menos superior al promedio, y un ciclo reproductivo mucho más rápido, lo que significaba que sus poblaciones podían reponerse fácilmente. Esto los convertía en objetivos prioritarios para organizaciones esclavistas y piratas, e incluso, a veces para imperios más grandes, para su uso en el ejército o la industria. Los humanos también atrajeron la atención de las especies, digamos, más blasfemas. Su genética superaba a cualquier otra que la galaxia de la Unión Europea hubiera conocido. Múltiples fenotipos, diferentes ciclos de mutación,
manipulación genética espontánea basada en el entorno. Los humanos tenían el modelo perfecto para las operaciones de clonación. Los humanos poseían la plantilla genética perfecta para algunas de las especies más aislacionistas, debido a sus hábitos reproductivos y compatibilidad genética. Algunos humanos incluso poseían diversas habilidades psíquicas que intrigaban a muchas otras razas. La apariencia humana también era valiosa a su manera. Los ojos humanos formaban algunos de los patrones más bellos del arte conocido. Una de las obras de arte prefederales más famosas fue una obra conocida como Galaxia, en la que el ahora famoso artista, Grad Thonak, pintó su propia versión de un ojo humano. Los humanos aportaron abundante material de su propia biología y fotografías. Esos ojos se convirtieron en la pieza central de un nuevo renacimiento artístico. Pinturas, esculturas y otras obras de arte de humanos se volvieron comunes y celebradas debido simplemente a su construcción única. Ojos humanos, pechos femeninos, estructura muscular masculina y mucho más se convirtieron en el foco de un nuevo paisaje artístico galáctico. Un paisaje artístico que ahora vale billones y sigue creciendo. De nuevo, cuanto más sabíamos de ellos, más los deseábamos, y estaban tan ansiosos por conocernos, que se entregaron en bandeja de oro. Y al final del primer ciclo de información, todos, e incluso su abuela, querían un humano de cualquier manera posible. No pasaron ni 2 meses desde la primera vez que se formó la primera flota. Los Katanaki los reclamaron y enviaron casi todo lo que tenían. Una flota de 2000 naves y un ejército de más de 5 millones de soldados. La flota de guerra más grande desplegada desde gran decadencia en la séptima. Querían un monopolio. Y como era habitual, era el primero. Y el primero en ser servido. Los humanos se convirtieron en un bien muy valorado y desesperadamente deseado. Los Katanaki iban a ser los primeros en reclamarlo. La flota abandonó el espacio Katanaki y logró abrirse paso a través de varios corredores fronterizos, gracias a su gran tamaño y fuerza, y debido a su velocidad, ningún imperio pudo interceptarlos. Los Katanaki utilizaron prácticamente todas las naves que pudieron reunir, dejando a su imperio natal en una situación muy vulnerable. Pero la estrategia que tenían en mente era acertada, al usar esa flota para asegurar las fronteras y el espacio humano. La flota más grande y numerosa para asegurar el recurso más codiciado de la galaxia. Y luego, retener ese recurso como rehén. No necesitarían asegurar sus propias fronteras si pudieran exigir un rescate por el mayor recurso de la galaxia. Mientras todos estaban distraídos, negociando, pudieron reabastecer gradualmente su flota y para cuando fuera necesario, podrían defenderse. Para cuando la flota entró en las respetadas fronteras del espacio terrestre, ya era demasiado tarde para cualquier tipo de represalia o venganza. Los demás imperios fueron demasiado lentos en asegurar las fronteras o transmitir información. En una semana estándar galáctica, los Katanaki habían cruzado la mitad de la galaxia conocida y 6 imperios para asegurar su posición. Anunciaron su intención, su ubicación, transmitieron un mensaje a la galaxia y los precios de las redes de esclavos de la galaxia, y anunciaron la apresurada pero sólida construcción de una red de defensa una semana después de su llegada. Entonces, silencio absoluto han de presumir con orgullo que iban a ser la especie más rica del universo. A un silencio sepulcral. Las transmisiones cesaron después del tercer día. Luego, solo silencio durante una semana entera. O un mes humano. Luego otro mes de silencio. No solo de los Katanaki, sino también de los propios humanos. Un mes después, seguía en silencio. Pero a nadie le importaba. Los Katanaki habían sido rápidamente subyugados, y el imperio había desaparecido, tomado casi sin esfuerzo por sus rivales más cercanos, los Sarini, otro imperio en el flanco sur de la galaxia, una raza conocida como los Ambakudo,
intentó su propia invasión del espacio humano mientras la galaxia estaba distraída por la invasión Sarrini. De nuevo, alarde inicial tras afianzarse, seguido de un silencio sepulcral, durante un mes entero, se enviaron 2 flotas de invasión más, solo para que sus transmisiones cortaran repentinamente las ondas de radio, quedando vacías durante los siguientes días. Los Zambakudo cambiaron rápidamente de táctica y comenzaron a defender sus propias fronteras. Se retiraron, revelando que se habían topado con una monstruosidad incognoscible que aniquiló a la mitad de su armada. Sus enemigos se aprovecharon rápidamente de esta situación y perdieron una cuarta parte de sus posesiones en los días siguientes a manos de sus rivales. 6 imperios más, durante el primer año galáctico, intentaron sus propios ataques al espacio humano, solo para que las naves entraran y desaparecieran. Días después, los humanos nos hablaron entonces por primera vez, rompiendo el silencio. Mostraron una sola fotografía con la leyenda "Última advertencia. No se acerquen". Esa foto sumió a la galaxia en un estado de horror colectivo, por varias razones. Era una fotografía de un campo de escombros de naves espaciales, miles de gestos, de naufragios naves y cadáveres, flotando en el vacío, con el mundo colonial humano apenas visible al fondo. La característica más llamativa era una nave de guerra humana en primer plano, con los restos destrozados del acorazado más grande, extenso y poderoso de la galaxia, flotando tras ella. Había sido dividido por la mitad en términos de blindaje, y tamaño no parecía gran cosa. Pero el daño que causó era evidente. Claramente, la galaxia había subestimado enormemente las capacidades de esta especie, y 2 imperios lo habían pagado caro. Se habían registrado 20 millones de bajas desde la primera invasión, con más de 8.000 naves perdidas. Los humanos, en su corto tiempo, habían causado más destrucción que en los últimos 1000 años de guerra. ¿Acaso este hecho impidió que la galaxia lo intentara? Por supuesto que no. Ahora, los simples humanos tenían un aire de, una sensación de asombro y asombro. Colectivamente, la galaxia contuvo la respiración cuando 3 imperios, los Amora, los Kokoi y los Heraldos, anunciaron un esfuerzo colectivo para combinar sus flotas y construir nuevos dreadnoughts. Exclamaron que, de una forma u otra, la humanidad formaría parte de la comunidad. Citaron las diferencias raciales, atribuyendo las pérdidas a una especie tan débil, a la corrupción, el nepotismo y la mala gestión, que resultó en malas tácticas, como causa de sus pérdidas. Entonces, llegó el día del lanzamiento, el día que dejó a la galaxia en un estado de humillación, y que también reveló el secreto mortal. Los habitantes de los mundos de la muerte no solo tenían dientes, sino también garras. Sin duda, estaban dispuestos a usarlas. El día que sucedió, toda la galaxia observaba colectivamente. También lo estaban los humanos. Aparentemente la raza más grande y avanzada, una pieza de tecnología espacial, fue desvelada en su dique Second Trace. El gran emperador del Imperio Omorano comenzó un discurso desmesurado, como hacen todos los políticos. Luego, se detuvo a medio regodeo al observar la reveladora figura de una nave de guerra humana, de clase crucero, flotando suavemente en el vacío, cerca del borde de la formación de la flota. Bords dentados, pintura negra y azul, un gran canal de riel orientado hacia adelante, y un motor lateral. Un concepto de diseño muy antiguo y abandonado, hace tiempo para los estándares galácticos. Resaltaba como un pulgar dolorido. ¿Cómo llegó allí? ¿Por qué nadie se dio cuenta? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Nadie lo sabía. Pero era demasiado tarde. La ceremonia se sumió en el pánico cuando los humanos presionaron algún tipo de botón. Miles de señales de radar aparecieron repentinamente en todas las naves de la flota visitante. Un momento de pánico, un momento de comprensión, un momento de ¿qué bicho? La nave humana desapareció,
Tecnología de camuflaje. Poderosa, potentísima tecnología de camuflaje. Ese era el secreto. Todos se dieron cuenta demasiado tarde. En las naves comenzaron a moverse. Entonces, una extraña detonación se produjo en el costado del acorazado. Un destello brillante, pequeño y cegador, como un rayo láser. Luego, una enorme onda expansiva, tan fina pero tan potente, emanó de la explosión. La onda expansiva cortó el vacío a lo largo de 5 kilómetros, cortando no solo el acorazado, sino todo el astillero y un tercio de la flota reunida en dos por el impacto, como un gigantesco cuchillo de plasma. Momentos después, cualquier nave que hubiera registrado una señal detonó desde un pequeño dispositivo nuclear táctico montado en su casco. La flota no tuvo ninguna posibilidad. Al terminar, la nave de guerra humana se acercó a una nave dañada pero aún activa, parte de la tripulación de transmisión, y se sentó frente a ella. Nos miró fijamente un instante, luego desapareció del radar, luego de los sensores secundarios, luego desapareció de la vista, luego desapareció del sistema estelar. Eso lo explicaba todo. No solo las armas de destrucción masiva, como el poder devastador de las bombas nucleares, armas que habían estado prohibidas durante siglos, sino también esta nueva arma que podía cortar flotas enteras por la mitad. Y ahora, los medios para lanzar esas armas de destrucción masiva, contra las que no teníamos defensa, no solo con un camuflaje completo de dispositivos electrónicos, sensores y otros equipos, sino también inmune a la identificación visual. La humanidad se convirtió rápidamente en un fantasma, un ghoul, un demonio, pero eso no disuadió a la galaxia de intentarlo. Piratas y esclavistas intentaron incursiones, algunos incluso tuvieron éxito y adquirieron humanos de colonias periféricas. La humanidad respondió detonando miles de armas nucleares en los mundos natales de esos piratas, o lanzando sus propios ataques sorpresa, de represalia contra naves piratas. Los imperios intentaron negociar, algunos incluso intentaron regatear. Cualquier imperio con un ego demasiado grande vio cómo sus astilleros orbitales y flotas de patrulla desaparecían repentinamente. Emperadores y líderes desaparecían repentinamente de sus cuarteles en sus mundos natales, solo para reaparecer como cadáveres recién ahorcados en el espacio humano. La humanidad, no solo con su determinación, había dado la victoria a los tiranos de la galaxia, sino que también les había asegurado su lugar en la futura hegemonía. La humanidad había pasado la mayor parte del último año galáctico humillando sistemáticamente a la galaxia. Pero eso no cambió nada. Cuanto más quería la humanidad permanecer en paz, más intentábamos atraparlos. El misterio de tal especie, la maestría de su apariencia, la extraña construcción de sus naves, e incluso su estilo de vida, se convirtieron en un tema de conversación recurrente. Los políticos, tras haber sufrido solo pérdidas, prácticamente habían renunciado a la cuestión humana. Ahora solo la gente común hablaba abiertamente de ellos. La comunidad artística rápidamente tomó la posta y toda la información sobre humanos, especialmente sus fotografías, se convirtió en un bien muy codiciado. La singular fotografía de un ojo humano, de un hermoso y conmovedor color verde, se convirtió en una preciada reliquia que se vendió por millones. Había reproducciones digitales, disponibles por supuesto, pero los originales tenían un gran valor por su fidelidad y detalle. Cuando los políticos y los traficantes de armas de guerra finalmente se largaron, el resto de la galaxia pudo finalmente respirar. Ahora que la guerra ya no era una opción, pudimos trabajar por cosas reales. Y aquí estoy, en el límite del espacio humano, en un viejo cacharro alquilado, en una misión que redefinió el resto de la historia. Mi bodega estaba llena de todas las reliquias, artefactos y reproducciones de obras de arte y patrimonio cultural que pude encontrar mediante sobornos, robos o compras.
Mi propósito era simple. Necesitaba crear arte como parte de encargos para algunos de mis propios clientes. Necesitaba inspiración y un modelo, pero cualquier material de referencia que pudiera encontrar ya se había vuelto tan valioso que estaba fuera de mi presupuesto. Pensé que ahora que los humanos no estaban siendo atacados, tal vez podríamos hablar. No fue fácil llegar hasta aquí, pero me abrí paso con cuidado entre los escombros en el de que aún existía en el espacio humano. Sabía que ya me observaban. Podía sentir al menos 100 ojos sobre mí. Las cosas aquí habían cambiado. La mayoría de los escombros más pequeños se habían solidificado por magnetismo o gravedad hacia trozos más grandes de la nave, que ahora estaban recubiertos con varias capas de andamiaje. Me adentré en una zona relativamente despejada cerca de uno de dichos andamiajes, donde los humanos probablemente estaban desmontando piezas y aplicando ingeniería inversa a lo que encontraran. Esto empeoraría aún más su tecnología. Tras temblar un poco, abrí los canales de transmisión y dije: «Hola, saludos. Me llamo Crocs Crown of Clamel. No estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí con una bodega llena de, bueno, arte. A falta de un término mejor. Estoy aquí porque soy artista. Necesito material para algunos clientes y modelos, para algunos encargos que debo completar. Haré todo lo posible por compensar los servicios prestados. Si ¿puedo pasar? Por favor». Respiré hondo. Ahora tenía su atención, y sabía que cientos de ojos más me observaban. Sonó una alarma de proximidad, y luego otra. Mi nave se sacudió al sentir que algo impactaba el casco. Procedimiento de atraque en curso. Esperé, por favor. El ordenador de mi nave decía que estaba atracando. ¿Qué? Bien. ¿Esto es bueno o malo? Antes de que pudiera considerar esa pregunta por más tiempo, oí a un intruso en Alarman. Antes de que pudiera considerar ese pequeño problema, un enjambre de Terran inundó mi nave. Me apuntaron a la cara sin darme cuenta, y al menos 50 de las criaturas de mi nave, en menos de 6 segundos, me apuntaron con sus armas durante 1 minuto, más o menos. Luego todos se calmaron y empezaron a deambular. ¿Vale? Hola a ti también, dije. Un oficial, claramente un oficial, a juzgar por el elegante uniforme, apareció en el puente en sí. Hola, disculpen la grosera bienvenida, pero después de todo lo que hemos pasado, ya no nos arriesgamos. Para Esbin. Bueno, sí. Me llamo Crocscran. Supongo que solo llámenme Crocs. Sé que a ustedes, los humanos, les gusta usar nombres más fáciles y cosas así, dije, logrando acomodarme de nuevo en una postura segura. Los humanos eran mucho más bajos que yo. Tuve que agacharme un poco para no alarmarlos. Una babosa alienígena. ¿Esa es nueva? Uno de los soldados dijo: bueno, no es una babosa, pero ¿quién soy yo para discutir? Entonces, con eso aclarado, ¿puedo mostrarle mi cargamento?, pregunté en claro. ¿Pero qué podemos intercambiar exactamente por él?, preguntó el oficial. ¿A ti? ¿O más precisamente? ¿Fotos tuyas? Los humanos son el corazón de la comunidad artística en este momento. A todos nos gustas mucho, dije mientras me dirigía, chapoteando hacia la bodega de carga. Nos dimos cuenta, dijeron varios soldados cercanos simultáneamente. Bueno, sí, en fin, los humanos, bueno, no hay forma de explicarlo, así que lo diré. Los humanos son hermosos. La comunidad artística tiene una especie de obsesión con ellos. Nos estamos quedando sin material de referencia, así que estoy aquí para conseguir más. A cambio, tengo obras de arte, archivos, reproducciones de algunos miembros de mi especie, artefactos culturales y otras cosas relevantes. Me das a ti para que pueda tomar fotos y datos de bioescaneo. Te daré esas cosas a cambio. ¿Ese comercio justo?, dije, abriendo varios contenedores y notando cómo los humanos evitaban
mi rastro de baba. Claro, aunque no sé por qué, pero bueno, dijo el oficial, y me siguió a la bahía de carga. Estos humanos estaban a punto de convertirme en el artista más absurdamente rico de la galaxia. Para más historias de ciencia ficción, dale me gusta y suscríbete.